Quiero una vez más darle primeramente gracias a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y a su Hijo Jesucristo, porque Él abre los medios para que nosotros podamos estar en comunicación a través de estos videos con todos ustedes. Y nosotros aquí, ¿verdad?, obedientemente y con mucho amor a Dios y a su palabra, nos mostramos dispuestos a continuar en los caminos de nuestro Dios y enseñando la palabra de Dios, pero también nosotros mismos aprendiendo de las grandes maravillas que Dios tiene en su palabra. Cuando nosotros la empezamos a estudiar, empezamos a mirar las cosas tan hermosas que ahí están escritas. En este día quiero compartir con ustedes un estudio en la palabra de Dios que se basa en unas frases que dijo Jesucristo cuando Él estaba en su ministerio en la tierra. Hay una cita en el libro de Mateo capítulo 10 versículos 5 al 8, y ahí Jesucristo menciona unas palabras. El tema que yo quiero compartir se llama las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esa es la cita que nos va a hacer entrar en nuestro estudio de este día. Quiero primeramente leer la cita y ahorita vamos a adentrarnos un poquito en la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta ocasión, Jesucristo está a punto de mandar a sus apóstoles en una misión de predicar la palabra de Dios. Y dice así la palabra. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta cita es la que nos trae aquí, pero voy a leer una más en donde Jesucristo también hace referencia a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta cita se encuentra más adelante en el capítulo 15 de ahí del libro de Mateo. En el capítulo 15, versículos 21 en delante, de 21 hasta el 28. Y la voy a leer y dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quizás esta cita bíblica muchos de ustedes la han leído y la conocen porque es una cita muy conocida. Después, más adelante, ahorita ya no continúe leyendo, pero más abajo la palabra nos dice que Jesucristo tiene una conversación con la mujer y le dice mujer, no está bien que yo eche el pan de los amos y se lo eche a los perrillos. Y esas frases ya creo que las hemos estado estudiando en otras ocasiones, pero lo que en este momento nos trae a esta cita bíblica es esta frase: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Parece ser que Jesucristo le pone mucho énfasis a esas palabras porque ese es el motivo principal de la venida de Jesucristo a la tierra. El ministerio de Jesucristo se basa y se centra alrededor de ese objetivo. Él fue enviado por el Padre. Jesucristo no vino solamente Él solo y vino a hacer lo que Él quería, sino que Él fue enviado por Dios el Padre para cumplir una misión. Y esa misión era esta justamente, el de ir y rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas frases y esas palabras de Jesucristo, yo estudiándola, me llevaba a mí a pensar
que en dónde sucedió eso de que las ovejas de Israel fueron dispersas, fueron regadas, porque dice que Él viene a reunir a las ovejas perdidas. Eso quiere dar a entender que entonces esas ovejas estuvieron juntas en un tiempo. Y eso nos lleva a nosotros al libro de los reyes. El libro de los reyes de Israel es un libro muy bonito que tiene un gran significado en la historia del pueblo de Israel, porque ahí suceden cosas muy trascendentes. Lo que sucede ahí en el libro de los reyes son cosas que van a afectar el futuro del país. Son cosas que trascienden de una forma tan profunda. Y quizás muchos de ustedes lo han leído, el libro de los reyes, pero no sé si le han encontrado ese verdadero significado que tiene, porque en realidad en el libro de los reyes relata muchas guerras y mucha desobediencia y cosas así, pero sin embargo, en medio de todos esos relatos que están ahí en ese libro, hay un mensaje y hay una forma en la que nosotros lo podemos escudriñar, de forma que a nosotros nos va a transportar y nos va a abrir la mente espiritual, para que nosotros podamos entender la razón por la cual Jesucristo viene a la tierra en el Nuevo Testamento. En el libro de los Reyes, que fue una época que duró más o menos entre 420 y 480 años, es una época en la que los reyes, los primeros 3 reyes de Israel, que fue Saúl y luego fue David y después Salomón, ellos, principalmente Saúl, cuando él inició el reinado, se encargó él, y el objetivo era unificar las 12 tribus, porque no estaban unidas. Cada tribu peleaba y salían a la guerra, pero salían solos por tribu y no había unión. Entonces el pueblo pidió un rey. Samuel oró a Dios y Dios le dijo: dales un rey. Está bien, yo lo voy a buscar y tú lo vas a ungir. Ungieron a Saúl, y Saúl empezó a reinar y empezó a defender a Israel de los reinos vecinos, y empezó a ganar las guerras en el nombre de Dios. Y entonces, al empezar a ganar las guerras, ellos empezaron a unirse, las tribus se unían y empezaron a cobrar fuerza. Pero Saúl no logró el objetivo de unificar las tribus, sino que David, con ese espíritu guerrero que él tenía, David fue capaz de unificar las 12 tribus de Israel. Él venció a los invencibles. David es un guerrero que tiene la fuerza de su poder en la fe y el amor que le tiene a Dios el Todopoderoso. Él vence a los filisteos en el nombre de Jehová de los ejércitos, y vence también a los jebuseos, aquellos con los cuales el pueblo más antes había tenido tantas guerras y enfrentamientos, pero no habían podido vencerlos. Ni aun el propio Saúl, que había tenido varios enfrentamientos con ellos, pudo vencer a los filisteos. Eran una raza muy valiente y muy organizados, y era grande. Pero David, con ese espíritu que él tiene de guerrero, y más que nada de un guerrero de Jehová de los ejércitos, él vence, logra unificar las 12 tribus, y empiezan los años de gloria del pueblo de Israel. David deja el trono a su hijo Salomón, pero cuando él se lo traspasa a Salomón en sus últimos días de vida de David, el reino está unido. Todos están contentos, están felices de que David ha hecho grandes cosas por el pueblo de Israel. Entonces ellos felizmente abrazan al hijo de David, que es Salomón, y lo entronan como rey, y Salomón reina sobre de ellos. Muchos han escuchado la forma de gobierno que empezó Salomón. Salomón pide sabiduría a Dios, Dios le da sabiduría y le da riquezas. Hasta ahí todo ha sido muy hermoso en el reino de las tribus de Israel. El problema empieza cuando Salomón, en su vejez, empieza a hacer cosas que son abominables a los ojos de Dios.
Dice la Biblia que empezó a adorar a los ídolos que sus esposas trajeron a la ciudad de Jerusalén, al reino de Israel. Salomón tenía esposas que no compartían la misma fe de él. Tenía esposas extranjeras y estas mujeres trajeron a sus ídolos a Jerusalén. Y Salomón, cuando ya estaba avanzado en días, dice la palabra de Dios que construyó templos para los dioses de ella. En aquel reino de Israel que solamente se adoraba al Dios Todopoderoso, al que los libró de las garras del faraón, ahora en ese reino estaban adorando a dioses ajenos, a dioses que ellos no conocían antes. Esto provocó la ira de Jehová. Y entonces ahí es en donde empieza una desunión entre del pueblo y Dios. No es que Dios haya abandonado al pueblo, sino que el pueblo empezó a alejarse de Dios. La cosa muy hermosa que podemos mirar durante el reino de Saúl, de David y de Salomón, es esto, que Jehová cumplió su promesa que le había hecho a Abraham de que de su descendencia iba a ser una multitud muy grande y que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel y que ahí los iba a establecer y que ahí ellos iban a ser prósperos. Jehová acababa de cumplir su promesa porque durante el reino de David el reino se unificó y todos los enemigos que tenía el pueblo de Israel, el que no le tenía miedo lo respetaba. Mucha gente se fueron de sus entornos porque miraron que Dios estaba con ellos. Y entonces se cumplía la promesa de Jehová que los iba a tener a ellos como un pueblo único, especial, escogido. Dios cumplió su promesa, pero el pueblo empezó a prevaricar en contra de otros dioses. Y ahí empieza la desunión entre los hombres y Dios. Aquí se consuma algo que fue después una consecuencia muy grave. Entonces, cuando Salomón rompe el pacto con Dios y empieza él a adorar dioses ajenos, voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 11. Dice la Biblia que entonces Dios manda un profeta a Israel y este profeta le dice al siervo de Salomón. Voy a leer el capítulo 11, versículo 30. Dice, y tomando a Ahías, este es el profeta que Jehová envió, dice, tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre él, la rompió en 12 pedazos. Este profeta había recibido un mandato de Dios que él fuera y que le dijera a Jeroboam. Jeroboam es el siervo de Salomón, un siervo que es muy valiente. Y Jehová le dice, ve y habla con Jeroboam y dile esto que yo te voy a decir. Entonces el profeta viene con una capa nueva. Y esa capa le va a servir al profeta para darle el mensaje que le va a dar a Jeroboam. Era una parábola que le iba a expresar por medio de la acción de romper la capa nueva. Entonces dice, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre él, la rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Debido a la desobediencia de Salomón, Jehová decide romper el reino. Y ahora él, en vez de que sean 12 tribus, ahora le ha dado 10 tribus a Jeroboam, que es el siervo de Salomón. Y dice el versículo 32, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, o sea, a Salomón, a su descendencia de Salomón, le iba a quedar una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad
que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto, o sea, era por esta consecuencia, dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, mi siervo. Esta es la consecuencia de lo que ellos acaban de hacer, y ahí lo acaba de decir, que estaban adorando a los dioses ajenos. No hay cosa más abominable a los ojos de Dios que la gente, que sus hijos o sus escogidos, aquellos que una vez le hemos dicho que lo amamos, que en Él esperamos, que en Él confiamos, aquellos que en Él tenemos puestas todas nuestras esperanzas, que al no ver las cosas que sucedan como uno quiere, que uno empiece a voltear la mirada a otras cosas, a otros ídolos. Eso es de veras bien detestable a los ojos de Dios, y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Empezó a poner la mirada en los otros ídolos. ¿Por qué? Porque había libertades. El adorar a esos ídolos les daba libertad a ellos. Ellos podían hacer orgías y hacer tantas cosas que estaban prohibidas en el culto o la adoración al Dios de Israel. Estaban prohibidas, pero sin embargo ellos podían hacer esas cosas prohibidas para adorar y honrar a esos dioses. Y por eso ellos abrazaron esa fe. Pero eso le dio mucha ira a Dios. Entonces empezó Jehová a alejarse de ellos porque ellos estaban rompiendo el pacto de fidelidad con Él. Y así sucede. Entonces viene este rey que le fue dada la profecía que le iban a quedar 10 tribus de Israel, y el reino de Israel, que era un solo país, se divide en dos, y ahora el reino de abajo le llaman el reino del sur, y el reino de arriba se llama el reino del norte, que también se le empezó a llamar el reino de Samaria, o el reino de Israel, la casa de Israel se le llamaba, y se le llamaba también la casa de Efraín. Al reino del norte tenía como 3 o 4 nombres. El reino del sur siempre se le llamaba la casa de Judá, o la casa de Jerusalén, o la casa de David. Eran diferentes nombres, pero se referían siempre al reino del sur y al reino del norte. Ahí empezó a haber esa división y esa distinción. Ya no fueron un solo reino unificado, ahora son 2 reinos. Surge toda esa discordia. También entre el reino del sur y el reino del norte se empiezan a pelear entre ellos, y empieza a haber un desorden muy feo. Entonces Jehová empieza a mandar profetas al reino del norte y al reino del sur, y entre esos profetas está el profeta Jeremías y está el profeta Isaías. Las profecías que ellos dicen son muy relacionadas siempre con la idolatría, porque justamente ellos están profetizando en contra de lo que está sucediendo en el presente, en esa temporada de los reyes. Por eso, si usted quiere leer o saber cosas en contra de la idolatría, de lo que es detestable a los ojos de Dios, lea el libro de Jeremías. Ahí habla bien fuerte. Le dice Dios al pueblo, le dice que tú te haces tus ídolos de palo, dice, y los labras con hacha, y les pegas con un martillo y les pones clavos para sujetarlos para que estén fijos. Y dice, y luego los paras y están rígidos como palmera. Se los describe de una forma que ellos lo entiendan, que no sirven para nada. Y dice ellos no tienen ningún poder, y como ellos son los que los hacen. El libro de Isaías igual también habla en contra de la idolatría, y ahí, como le decía, si usted quiere saber las cosas en contra de la idolatría y lo que provoca la ira de Dios, lea el libro de Jeremías y el libro de Isaías. Hay infinidad de pasajes ahí en esos libros en contra de la idolatría.
por esta razón de que fueron escritos y fueron enviados justamente para un pueblo que estaba hundido, estaban bien metidos en la idolatría. Esa idolatría los llevó al cautiverio, los llevó a ser esparcidos. Y ahí es en donde entra esta frase que Jesucristo está diciendo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel, como ahorita acabamos de decir, se le nombró al reino del norte. Al reino del norte le fue llamado así la casa de Israel y la casa de Efraín. A esta casa de Israel, que son las 10 tribus, fueron más desobedientes que el reino del sur. El reino de Judá permaneció más apegado a Dios. El reino de Judá siguió mucho lo que habían aprendido de David. Por eso también se llamaba la casa de David, porque ahí se permaneció todo lo que David sembró y lo que les inculcó. Se siguió obedeciendo por muchos años, aunque hubo reyes que fallaban, pero hubo varios reyes que hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová. En el reino del norte, desde que se separaron, empezó a haber idolatría tremendamente, muy feo, y ya no se pudieron deshacer de ella. Al contrario, se metían más y más. De todo eso habla el libro de los reyes, de pura la idolatría que el rey Jeroboam inculcó a ellos, y luego los reyes que le siguieron su misma pauta, siguieron la misma forma de ser, al grado que totalmente renunciaron a Dios y le dijeron: ya no queremos nada con Dios, no queremos nada, queremos nosotros vivir libres, queremos ser nosotros mismos quienes lideramos nuestra vida. Y como su reino de alguna forma tenían prosperidad, dijeron: no necesitamos del Dios de Israel, ya no necesitamos más. Ahí fue en donde Dios empezó a hacer separación. ¿Han oído ustedes en donde un pasaje en el libro también de Jeremías en donde dice que le da carta de divorcio? Dios, el Padre, le da carta de divorcio al reino de Israel, a las 10 tribus, porque les dice que fueron hallados prostituyéndose. En todo monte alto ustedes se prostituían, dice, con los ídolos, y entonces dice: ahora son detestables, y ahora yo les voy a dar carta de divorcio. Y ya no quería nada con ellos. De esa carta de divorcio y entonces ahí Dios empieza a tratar con Israel, con las 10 tribus, como si fuera una mujer prostituta, una mujer que no fue leal a su esposo. Por eso de ahí muchas veces encontramos que Dios se refiere al pueblo de Israel como una mujer. A raíz de eso, de toda la prostitución que el pueblo de Israel se entregó a la idolatría. Para eso era la prostitución, fornicación, de la cual Dios los acusa. Y les dice: yo los voy a desechar, ya ustedes me desecharon a mí, yo a ustedes ya no los quiero, yo los voy a enviar a las naciones, los voy a dispersar y nunca más van a ser un pueblo unido. No van a perder ustedes su identidad y me van a buscar. Y entonces dice, hay una promesa muy bonita también, que en el libro de Jeremías habla tanto de todas esas cosas, y le dice, si allá donde yo los mando al exilio, allá dispersos, allá ustedes levantan sus ojos al cielo y reconocen que yo soy Jehová, el que los puede regresar, yo los voy a regresar. Yo los voy a traer de donde yo los haya mandado a todos los confines de la tierra, y van a regresar, y aquí en Israel yo los voy a volver a establecer. Esa promesa es la que todavía no se ha cumplido. Se cumplió la promesa o la sentencia de que dijo: los voy a dispersar por todas las naciones, en todos los confines de la tierra, y ustedes no van a saber ni quiénes son. Las tribus de Israel, esas 10 tribus, están perdidas en todo el mundo. En todo el mundo, y no saben, muchos de ellos ni siquiera saben que son judíos, que son de la casa de Israel, porque no voy a confundirles, porque los judíos son los que están ahorita en el estado de Israel, pero esos judíos que están ahí son de la tribu de Judá, son del reino del sur, de la casa de David, lo que se le llamó la casa de David, la casa de Judá, el reino del sur. Ellos son los judíos que nunca perdieron su identidad, a pesar de que estos fueron llevados cautivos a Babilonia.
El reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia y el reino del norte, las 10 tribus de Israel, fueron llevados cautivos o al exilio por el rey de Asiria. Y el rey de Asiria los dispersó y los perdió. Perdieron su identidad totalmente. Entonces, ahora ellos estaban esparcidos, habían perdido todo. Entonces, pero había una promesa de redención para ellos. Y ahí fíjese cómo es la misericordia de Dios, que a pesar de todo lo que ellos le hicieron a Dios, y Dios cumplió su sentencia de dispersarlos, pero había una promesa de redención, que Dios los iba a volver a juntar. Y ahí es en donde nosotros le hallamos sentido al Nuevo Testamento. Si nosotros entendemos perfectamente lo que sucede en el libro de los Reyes, la desunión, el divorcio que sucede ahí, y si entendemos todo lo que sucedió ahí en el reino de Israel, y luego los profetas Jeremías e Isaías, todas sus profecías de ellos, todos encierran un solo objetivo: reprender el mal del pueblo y también de darles una esperanza, una puerta abierta. Si ellos quieren regresar, dice que Dios los va a regresar de todas las naciones. Ahora, entendiendo toda esa parte, tiene sentido lo que sucedió en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo fue anunciado que iba a nacer en la tierra de Israel, y que Él era el que venía a unificar a todas las tribus de Israel. Ahora entonces cobra sentido el mensaje que trae Jesucristo y dice: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa era la misión de Él. Él en su tiempo en sí no venía a unificar a los judíos, al reino del sur. Él venía a buscar a Efraín, a la casa de Israel, a las 10 tribus que habían sido dispersas y había sido perdida su identidad. A esas venía Jesucristo ahora a unificar. Pero ellos no sabían ahora ellos no saben que son de la casa de Israel, están regados, y mucha gente no saben que pertenecen a las 12 tribus, pero Dios sí sabe. Dios sabe en dónde están ellos y los va a reunificar. Y por eso Jesucristo aparece, y de ahí tiene sentido el mensaje de Jesucristo, que siempre Él está comparando al reino de Dios. Luego dice: ¿a qué compararemos el reino de Dios? El reino de Dios es como 2 hombres que salieron al campo, y luego dice también que había un hombre rico. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? Ese hijo pródigo es Efraín, es la casa del norte, la casa de Israel, que el hijo pródigo recibió sus bienes y se fue y malgastó. Todo eso cobra sentido si entendemos perfectamente lo que sucedió en el libro de los Reyes. Aquella carta de divorcio que Dios les dio por medio de la profecía de Jeremías tiene mucho sentido ahora que miramos que Jesucristo está en el mundo dando una esperanza a todo aquel que estaba perdido. Él lo viene a rescatar. Y lo más hermoso de esa promesa es de que en esa promesa de rescatar y de que todo el que en Él cree no perecerá, sino que tenga vida eterna, entramos nosotros también. Cualquiera que no tiene la sangre real de Abraham, dice que por fe nosotros, creyendo en el Hijo de Dios, somos salvos juntamente con ellos. Pero ¿y quién sabe? No sabemos. Tal vez y nosotros mismos somos aquella casa de Israel, aquellos que están perdidos entre las naciones, que tienen su identidad cegada por el momento. Pero quién sabe, y tal vez nosotros vengamos siendo también de ese linaje de Abraham, por la línea de la sangre, porque fueron dispersos y sentimos el llamado. Y Jehová les dijo: allá en donde estén, allá donde yo los voy a mandar a dispersar, desde allá, si ustedes
levantan la mirada al cielo y reconocen que yo soy Jehová su Dios, yo los voy a traer. Hay un movimiento que es muy hermoso, que se llama el despertar de Efraín. Está despertando esa fe y esa esperanza en Dios de todos los confines de la tierra. Y quién sabe, solamente Dios sabe, pero sería muy hermoso y sería una sorpresa muy maravillosa darnos un día cuenta de que nosotros somos de aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No es una historia muy hermosa? ¿No sería una conclusión maravillosa saber que nosotros hemos venido a Jesucristo por fe en sus promesas, pero que al final de cuentas nos demos cuenta que en realidad nosotros tenemos la sangre de Abraham, que nosotros somos la casa de Efraín, de la casa de Israel, del reino del norte que se dispersó por las naciones, aquel pueblo que un día nuestros antepasados rechazaron al Dios de Israel, pero que ahora el Dios de Israel mandó al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seamos ahora levantados de todas las naciones del mundo y traídos a Jerusalén en aquel día tan glorioso que es anunciado en el libro de Zacarías, cuando Jesucristo venga al monte de los olivos y empiece su reino milenial y sea Él el único rey verdadero de las 12 tribus de Israel, y que en esas 12 tribus nosotros seamos levantados también de todos los confines de la tierra y seamos transportados a vivir y a reinar con Jesucristo en el reino milenial en Jerusalén. Si esto a usted le causa emoción y usted siente que usted ama a Dios con todo su corazón, tenga por seguro que es porque Dios ha puesto en sus corazones el sentir esa presencia de Dios, como yo la estoy sintiendo, esa emoción de que sigo a Jesucristo y de que amo a Dios, amo a Jesucristo con todo mi corazón, aún sin saber que hay una posibilidad de que mis venas corra la sangre de Abraham. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga y espero en el próximo estudio que sigamos metidos en la palabra de Dios y que sigamos estudiando y descubriendo nuestra identidad y nuestras raíces hebreas. En el nombre de Jesucristo yo le pido a Dios que los bendiga a ustedes y que supla las necesidades cualquiera que sean en las riquezas de su gloria para siempre. Que el Señor les bendiga.